Amigos televidentes, continuamos con su programa Cerrando la Noche. Como es costumbre, ya a partir de esta hora vamos a conversar con los invitados e invitadas que diariamente desfilan por este espacio. En la noche de hoy vamos a conversar con el abogado Ángel Gomera, quien es experto en resolución de conflictos. Con él vamos a hablar de lo que pasa en los barrios de la República Dominicana, los temas tan difíciles que tienen que ver con la educación de nuestros hijos, importancia de la religión o la iglesia para la formación pues, de ese núcleo importante de la sociedad que es la familia. Don Ángel, buenas noches. Un placer, muy buena, mi hermano Giovanni y Junior. La verdad es que yo me siento contento, me siento cómodo de compartir con ustedes en este espacio. Yo me siento suyo ya. Nosotros también. Qué bueno, don Ángel. Gracias, muchas gracias. Nosotros también teníamos ya un tiempecito que no nos visitaba. Siempre en las redes te veo en las participaciones. Y también soy tu fan, ¿eh? En las participaciones en diversos programas abordando justamente el tema de la violencia y la construcción de una cultura de paz que tanta falta le hace a la República Dominicana. Y yo creo que sería importante en un momento en que parece que la violencia sigue tomando cuerpo en la sociedad dominicana, un poco, no ya partiendo de las causas que la generan, porque eso está demasiado estudiado, sino más bien, ¿qué podemos hacer como sociedad, como Estado, para construir una cultura de paz, Ángel? Importante. De verdad que es un tema discutido. Y se discute a diario. Y además nos está salpicando ya la sangre de la violencia. Y esto no debe llevarnos a perder la capacidad de la sensibilidad humana, es decir, la capacidad de asombro. Tenemos que despertar. Y cuando hablo de despertar me hace recordar el ensayo de la ceguera de José Saramago, que es abrir los ojos cuando otros lo perdieron. Yo creo que nosotros necesitamos abrir los ojos, y no por el hecho de que otros lo hayan perdido, sino por error que entraña el hecho de ser ciudadanos. Ese ser ciudadano significa también comprometerse con el ejercicio de la transformación, asumiendo las realidades que se están dando, como es la violencia. La verdad es que la cultura de la violencia está tomando cuerpo. ¿Y sabe por qué, Junior, Giovanni? Porque estamos normalizando un conjunto de comportamientos, de patrones que no deben ser. Que tenemos nosotros que trabajarlo con políticas públicas, pero también educando para la paz. Y educar para la paz es colocar el ejercicio de la cultura de paz de manera transversal en todo lo que es el accionar del ser humano. Y aquí no me voy a referir solamente a un ciudadano en particular, tenemos que hablar del todo, el todo por entero. ¿Por qué te planteo esto? En estos días escuché un influencer hablando con un lenguaje impropio para la radio y la televisión. Y usted me dirá que eso puede influir en la violencia mucho, porque la violencia verbal existe, y la violencia verbal se puede transformar entonces en una violencia ya directa que puede afectarte en términos de tu integridad física, pero también provocarte la muerte. ¿Y qué estamos viendo con las estadísticas? Que un porcentaje significativo de los homicidios que se están dando en la República Dominicana obedece al no manejo de la convivencia, es decir, a no saber dar una respuesta apropiada ante los conflictos. ¿A cuáles conflictos? Lo estamos viendo en el barrio, hasta por una basura la gente está discutiendo y se agrede el uno con el otro. El hecho de jugar hasta dominó. La gente por no colocar la ficha que tú quisiste está lastimando a otra persona. El hecho de que dos niños se enfrenten, pelean, los padres en vez de abordarlo con cierta madurez están asumiendo también el pleito como un ejercicio de resolución, y eso es peligroso. El hecho también de validar
comportamiento de la promiscuidad que se está dando en lo que es el arte, que no debe ser, eso también influye en estadios de violencia. El hecho también de validar las exageraciones que vienen de la narcomentalidad. ¿Y cuáles son esas exageraciones? Esos cadenones, que lo que quiere vender como un tipo de felicidad que no es así. Ese éxito. Que genera vacío, que es un éxito, el éxito es buscar el trecho más corto, lo más fácil, y entonces eso es lo que más se vende, lo que más llama sensación, lo que más llama a la sensación, más view. El hecho de que también nosotros como sociedad estamos asumiendo una corriente que le denominan los asépticos, no sienten la más mínima emoción ni el más mínimo sentimiento cuando, por ejemplo, hay un accidentado. Lo primero es que estamos asumiendo, tomando el teléfono, el dispositivo tecnológico para grabar y recibir entonces muchos views por lo que tú estás vendiendo. El hecho de que cuando también un camión con productos se accidenta, lo primero que la gente va a saltar. Y esos tipos de situaciones que le estoy comentando no es para llenarlo de espanto, es para despertar. Y despertar significa trabajar 3 niveles, que me gustaría mencionarlo de manera rápida y podemos profundizar, ¿verdad? Que es en la República Dominicana, dentro del diseño de políticas públicas, que es a corto, a mediano y largo plazo, debemos trabajar en un estilo de vida, una filosofía de vida. Porque nadie puede dar de lo que no tiene. Ahora, ¿qué está encontrando la gente? ¿Qué están encontrando los muchachos en los centros educativos? ¿Qué están encontrando como formación esas futuras generaciones en nuestras familias? Entonces tenemos que trabajar eso. El segundo punto, hay que brindarle herramientas para que no se siga masificando la violencia como respuesta ante los conflictos. Ya lo dijo Johan Galtung, a la sociedad, a la ciudadanía, hay que proveerle de herramientas creativas para que den respuesta menos violenta a los conflictos. Entonces está la resolución alternativa de conflictos. ¿Y eso a dónde debe llevarnos? Bueno, entonces tenemos que proyectarlo a la sociedad, haciendo de esto política de transformación de la realidad. Esas son las 3 intervenciones que podemos nosotros disponer, ¿verdad?, para que sean debatidas en el ejercicio de la opinión pública, pero sobre todo con los hacedores de las políticas nacionales. Me corriges, sí, si lo que voy a plantearte no es así, pero siento que en tu análisis, que es muy importante, aborda la manifestación de la violencia individual. Y creo que en ese aspecto hace falta entonces abordar el tema del rol del Estado como generador de violencia y de patrones de conducta. Porque cualquier análisis que hagamos para enfrentar adecuadamente el tema de los problemas sociales, en este caso la violencia, no se puede abordar el problema sin buscar responsabilidad del Estado como institución, como el eje y soporte fundamental de la sociedad. Y dentro de esa lógica me gustaría, que sé que maneja muy bien el tema, ver los tics también que debemos identificar como ausencia del Estado que genera entonces ese comportamiento individual. Importante, claro que sí. Desarrollar políticas públicas hacia una cultura de paz, hacia la construcción de una cultura de paz, debe tener un enfoque integral. Y claro está, no podemos sustraer el rol del Estado. Tengo que anclarme para sustentar el análisis, mi respuesta, en el triángulo de Johan Galtung. Él establece el triángulo de la violencia directa, del cual hiciste alusión, la violencia estructural y la violencia cultural. En la violencia estructural está el Estado. Ese Estado que no juega el rol ante las desigualdades, ante la pobreza, ante el hacinamiento. Y aquí siempre hago énfasis, no es posible que en la República Dominicana todavía estemos permitiendo la invasión de terrenos en sitios, en lugares vulnerables, porque eso es lo que va a recrudecer los niveles de violencia.
No es posible, no lo comprendo. Entonces, ¿me iba a decir algo? Sí, lo que pasa Sí. es que sigo. Sí, Nos vamos allá. Oye, lo que pasa. Entonces, el Estado debe ser siempre un ejercicio de mea culpa. Y por eso es que hay propuestas, propuestas de los políticos que tienden a llevar una agenda que haga posible entonces contrarrestar ese déficit de todas esas necesidades, de todas esas reivindicaciones que provocan males sociales, que agudizan los niveles de violencia. Alguien dijo hace mucho tiempo, algunos dicen que es Martí, que los estados, que la gente se comporta como se comportan sus líderes. Tú mencionas el caso de los invasores de tierra. ¿Qué es lo que hacen los políticos cuando llegan al poder? ¿Cuál es el ejemplo que dan los políticos? Entonces, ¿tú quieres tener una sociedad diferente al reflejo de quien te dirige? Yo creo que por ahí es que tenemos que enfilarla para que la sociedad cambie. Sí, pero ahí cuando hablamos de esa manera tenemos que primero establecer dos dimensiones. El régimen de consecuencia. Entonces, el régimen de consecuencia es detener esas conductas impropias, esas conductas predatorias. Y también está el papel que entraña todo ciudadano, que es preventivo, que ahí entra la educación, que ahí entran los niveles de conciencia que tenemos que producir en el deber ser y también en el cumplimiento de los derechos. Eso es una constante, es una dinámica constante. Ahora, siempre el Estado va a adolecer de ciertas debilidades. Lo que nosotros tenemos que estar concederle un abordaje oportuno a ese tipo de situación, porque los culpables están ahí, Ahora, ¿nos vamos a detener siempre en el ejercicio de la culpabilidad? No, tenemos que comenzar a sobrepasar eso, asumiendo la ley y también dejando atrás ese tipo de conducta, pero cuando la validamos, porque mencionaste del Estado somos todos, quienes eligen a las autoridades es el pueblo, el soberano. Entonces, también como soberano, como pueblo, tenemos nosotros que imbuir una profunda reflexión de cara a ir dejando atrás esas cosas que en vez de asumir el sueño del desarrollo del progreso, no crean retraso. Pero Aníbal, escúchame, Giovanni. Hermano, usted sabe que para enfrentar adecuadamente las cosas, hablaste del régimen de consecuencia. Sin embargo, aquí el régimen de consecuencia históricamente ha estado acentuado en lo que menos tienen. Lo que más tienen siempre han hecho lo que les da la gana. La impunidad es uno de los principales indicadores de la violencia que ejerce el Estado. Por no hablarte de la falta de oportunidades de la gente, pero la impunidad. Usted elige a una persona para un puesto público, o cualquier empresario, no es de político, porque está claro. Empresarios y políticos son los dueños de este país, hacen lo que da la reverenda gana y la ley se acomoda a ellos. En muchas ocasiones, quizás no en todas. Pero entonces, ante esa situación te digo, perfecto, yo estoy de acuerdo contigo, vamos a enfrentarlo colectivamente. Pero mientras los aparatos del Estado estén al servicio de fomentar la impunidad, no va a haber correctivo. ¿Qué es lo que le queda al muchacho? En la fiscalía de barrio, ¿qué es lo que se ve? Mira, tú sabes que lo que tú planteas son sesgos del sistema. Pero en estos días... ¿Son sesgos del sistema? Son sesgos. No, esa práctica. Sí, esa práctica. Yo pensé que era lo que yo planteaba. No, lo que es la práctica. Pero en estos días he escuchado varias encuestas. ¿Dónde colocan los niveles de la corrupción? ¿Cómo refleja ese tipo de mal de la impunidad que tú te refieres? Muy por debajo. Entonces yo creo que tenemos que trabajarlo en el seno de la población, de ver la importancia de transparentar las cosas públicas. Yo creo que en este momento se están dando pasos históricos que tenemos que dejar que los procesos cumplan su fin. Que caminen. Hay que caminen, porque abordarlo en este momento podríamos caer nosotros en vacíos, ¿verdad que sí? Es bueno uno comentar cuando ya tenemos hechos reales y dejar que la justicia asuma y tome su curso. Pero creo que hay un momento oportuno para comenzar a generar ese despertar del cual te hablé. Yo apuesto a la esperanza a pesar de todos esos males en la República Dominicana. Porque sin lugar a duda, esos son problemas que tenemos que resolver. Pero también he visto que se han dado pasos
y hemos avanzado en muchos sectores de nuestra vida nacional, en muchas áreas de la vida nacional. Por lo tanto, cuando se te refiere a esa disyuntiva, a esa desigualdad en la aplicación de la ley entre unos y otros, bueno, entonces debemos darle una mirada hacia ese Estado democrático y de derecho que está dentro de la Constitución de la República. ¿Y quiénes debemos propugnar por eso? Tú, yo, todos los que están viéndonos desde su casa y comenzar a asumir el rol. Dirá, bueno, eso es filosofía, eso es algo que se ve bonito. No, eso es asumir cada uno el rol que tiene, que entraña dentro de sus diferentes ambientes. Porque para yo exigir, también tengo que cumplir con el deber ser. Don Ángel, porque si no caemos en la encrucijada del ser y el parecer, y eso es peligroso. Perfecto. Don Ángel Gomera, empezamos la entrevista hablando de violencia, conflicto, resolución de paz, pero hasta ahora creo que aunque se ha abordado el tema, hemos dejado un poquito de lado la familia, la célula principal de la sociedad, donde nace todo. Ahí nace la violencia, ahí nace todo, porque es quienes forman ese conjunto que vemos que es la sociedad en sentido general. ¿Qué está pasando en los hogares que vemos que a veces se detonan esos niveles de violencia? Violencia por falta de empleo, violencia por negación de educación, violencia por problemas disfuncionales de la familia, violencia en el sector por un asunto de poderío o de hegemonía de ciertos grupos que quieren adueñarse de estos sectores. El día pasado hemos visto cómo se ha hablado mucho que en algunos sectores, pues prácticamente las bandas se han adueñado de ellos. Por poner un ejemplo, los Tres Brazos, el Capotillo y otros que se habla de ese tema. Pero, ¿qué debemos hacer para que la familia juegue su rol y minimizar, disminuir y enderezarlo? Ustedes siempre lanzan preguntas interesantes, ¿verdad? Continúo asumiendo, muy importante también tu planteamiento, tu pregunta, tu inquietud. Dijo un papa, un santo padre, que el futuro de la humanidad se fragua en la familia. El futuro de la humanidad se fragua en la familia. Pero la familia, como célula básica, está siendo muy atacada. La descomposición y la degradación que proviene de situaciones morales están haciéndose eco en el escenario de la familia. Y digo esto porque precisamente tengo un artículo que le denominé termómetro familiar. Y en ese artículo cuento una realidad de algo que me refirieron. Y siempre lo toco cuando tengo la oportunidad en los programas y también en las conferencias. Y es que se le preguntó a 41 alumnos qué opinión tienen de su papá y de su mamá, de los tutores con que ellos vivían, en un politécnico. En Guaricano sucedió eso. 40 contestaron: lo odio, que se muera, yo no tengo familia, ahí lo que yo veo violencia, ahí lo que me maltratan, yo me quiero ir. Y hubo una de las niñas, de las alumnas, que dijo que tenía hasta pensamiento suicida. Solo uno habló de manera favorable del entorno familiar. Entonces, viendo solamente ese contexto, debe movilizarnos a nosotros como Estado. ¿A qué? A producir políticas públicas que atiendan mucho más a la familia, que no solamente sea consignada o sea visibilizada la misma en el artículo 55 de la Constitución de la República. No, es que tenemos que proveer de políticas públicas para que la familia no esté dispersa. ¿Y por qué planteo el concepto de dispersión? ¿Cuántos estamentos del Estado tenemos que trabajan en el enfoque familiar? Entonces tenemos que armonizar esto, tenemos que coordinarlo de cara a que impacte y que eso pueda evaluarse los resultados. ¿Qué resultados esperados estamos teniendo de esa actuación de esos estamentos? Entonces, ese enfoque en la familia hará posible que desarraiguemos también situaciones como esta que le sucedió en otro colegio a otra profesora, que le preguntó a sus alumnos: ¿dónde te gusta estar? ¿En la escuela o en la casa? Y dijeron: en la escuela más que en la casa. Son situaciones, Junior, que nos llevan a nosotros a trabajarnos
a trabajar el seno de la familia, como dije anteriormente. Pero, ¿en qué? Porque muchas veces decimos, bueno, debemos impulsar los valores en la familia. Ajá, muy bien, suena bonito, vamos a trabajar el rescate de los valores, pero tenemos que plantear el cómo. ¿Y qué valores? ¿Y qué valores? Porque todos son valores. Sí, y los valores pueden movilizarse de una manera tal según la conveniencia de aquel que quiere imponerlo. Entonces, tenemos que definirlo a través de objetivos claros, precisos. Me llamó la atención el dato que dice Guaricano de los 41, que 40 contestaron que odiaban a sus padres. No, odiaban, entre otros epítetos. Sí, pero bueno, ese fue el que señalaste. En eso dieron razones, porque eso es importante. No solo que digan, yo no me siento bien, yo odio a mi papá, a mi familia, pero dieron razones. Bueno, la que me cuenta, lo que me contó, que fue una orientadora, fue una simple pregunta que hizo. Habría que ver si se profundizó en la encuesta, claro, de dónde proviene, porque ella como orientadora... Y pusieron el porqué. Como orientadora me imagino que ella luego socializó con esos alumnos, pero ya uno obtener esa información... Porque eso sería importante. Sí, es importante. Y yo creo que, a su vez, ese espejo debemos llevarlo a todo lo que es nuestra familia. Pensar, colocarnos delante de nuestros hijos, decir que ellos piensan de nosotros. Porque muchas veces nosotros exigimos, pero no damos. Y entonces, eso no, le puede pasar como aquel papá que estaba dando una conferencia sobre paternidad responsable y de repente desde el público alguien comenzó a decir, no se oye, no se oye. Y el hombre le dijo, pero ven acá, tú me estás boicoteando la charla, la conferencia. Y dijo, no es eso. ¿Qué es lo que te pasa? Dijo él, lo que pasa es que lo que tú haces no me deja oír lo que tú dices. Lo que tú haces no me deja oír lo que tú dices. Entonces, ¿hasta qué punto esa paternidad responsable se está colando en los hogares dominicanos? En estos días se les preguntó y me contó alguien de que los hijos no conocen, los papás no conocen quiénes son los hijos. Los amigos de sus hijos no conocen, no saben qué hay en la mochila. Ahora se está hablando de muchos vapers, pero esas mochilas salen de la casa, se revisan. Pero perdón que le interrumpa, don Gomera, no pasa ahora, porque en mi época de niño era diferente. Sí. A mí me chequeaban la mochila, me chequeaban la tarea. Y el cuaderno. Me revisaban. Sí. Entonces yo creo que lo que está forzando es que más responsabilidad de los padres. Más supervisión, más monitoreo, más contacto, más calor, porque las etapas pasan de los muchachos. Y al final cuando queremos despertar ya es tarde. Es que el ejercicio de la paternidad no solamente debe inclinarse a amueblar el exterior de la vida de los muchachos, ser como papá chequera, de darle todo lo que ellos piden y entonces descuidar el interior, que es la mente y el corazón de sus hijos. Rápido, hablamos del tema de la familia y alguna cosa que desconocemos de otros hijos, cuando usted dijo que hay padres que no conocen quiénes son los amigos de sus hijos. Así mismo. ¿Qué pasa con las redes sociales, el internet, el Facebook, el YouTube, el Twitter? Ese otro gran desafío que estamos teniendo y está generando una barrera tecnológica. Nos dicen que es tiempo de una pausa, don Ángel Gomera, con su permiso. Vamos a ella y luego venimos con ese tema. Okay. Señores, conversamos con don Ángel Gomera, abogado, experto en resolución de conflictos. Interesante esta entrevista, creo que cae como anillo al dedo a la familia dominicana en un momento tan difícil que viven muchos hogares y que tenemos que tratar de hacer el esfuerzo de cambiar la conducta de nuestros hijos y la conducta de nosotros mismos. Vamos a la pausa y volvemos en breve.